Yo quisiera hacer varias reflexiones porque este tipo de encuentros lo que hacen es enriquecer la imaginación, la creatividad y entusiasmar el uso de la mente. A mí me sucede eso con mucha frecuencia cuando veo o escucho a Antanas Mockus. Miren lo bonito, miren lo que está sucediendo en este momento. Dos personas que fueron rivales en una contienda presidencial y luego los hechos nos han unido y las palabras tan generosas que acaba de pronunciar Antanas, que me llegan al corazón y que me llegaron desde el momento en que él me dijo: creo en lo que usted está haciendo por la paz, ahí nos encontramos, cuente conmigo. Una ayuda que además fue determinante, porque ese apoyo de Antanas me ayudó muchísimo, no solamente en mi interior, sino políticamente. Y hoy estoy aquí en este ejercicio tan interesante sobre el futuro de la isla desde la perspectiva de la cultura ciudadana. Esos hechos que se han presentado pues, son dignos de resaltar. Y no es que Antanas se ha vuelto más santista, tal vez yo me he vuelto más mockusiano, porque le doy una gran importancia a eso que están ustedes haciendo en la corporación, y es enfocar muchos de nuestros problemas desde esa perspectiva, de la cultura ciudadana, de la forma de pensar, de la forma de abordar los problemas. Y qué interesante ver los resultados que acabamos de ver, donde aquí en la isla tenemos un problema serio de cultura ciudadana, que piensen que el narcotráfico no es nada grave, que es más censurable el que consume droga que el que trafica en droga, o que la corrupción no es tan mala. Pues hay un problema. Y los otros problemas, la falta de respeto por las normas de tránsito, en fin, ustedes vieron los resultados. El paso siguiente después de este diagnóstico es ¿qué hacer? ¿Cómo logramos cambiar eso? ¿Cómo logran aquí en la isla cambiar eso? Lo que hizo Antanas Mockus en Bogotá en ese corto tiempo, porque esa alcaldía fue un tiempo corto en la vida de una ciudad, en la vida de una persona, esos 3 años que estuvo, pues son un tiempo muy corto, pero hizo un impacto que todavía hoy se ve. Todavía me acuerdo de esos mimos que de pronto uno al principio se burlaba de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando alguien cruzaba una calle, cuando no debía cruzarla, y el mimo le decía, no, callado, y uno decía, bueno, ¿esto qué quiere decir? Y pronto cuando pasaba con la luz verde le decía a uno así. Eso fue creando una cultura, y hoy mucha gente de Bogotá añora eso. Eso ha debido continuar, porque realmente ahí es donde se hacen las grandes transformaciones. Esta explicación que nos hacía Henry tan interesante de esos 3 como compartimentos, las leyes, la sanción moral, la sanción colectiva, eso tiene una gran dosis de verdad, y es ahí donde uno puede hacer una gran diferencia, mucho más que cambiar las leyes, cambiar la forma de percibir el entorno, el comportamiento de uno, el comportamiento de una sociedad. Hay un economista que ganó el premio Nobel con un enfoque parecido, él lo llamaba las instituciones formales e informales. Douglas North se llamaba ese economista, donde decía, lo que determina el desarrollo es la combinación de instituciones formales e informales. ¿Cuáles son las formales? Todas las leyes, los decretos, casi que lo que está escrito, las constituciones, la parte legal.
pero igual o más importantes son las informales. Es lo que uno hereda de sus padres, las costumbres, la forma de ver la vida, eso que no está escrito pero que determina el comportamiento de la gente. Hacer un gran esfuerzo en esa parte, en las instituciones informales, en la cultura ciudadana, tiene un impacto mucho mayor que hacer 1000 reformas constitucionales o expedir 1000 leyes. Y por eso me parece tan importante este ejercicio. Y yo quisiera ofrecer, profesor Mockus y querida gobernadora, y a la Cámara de Comercio, y además felicitarlos, yo quisiera ofrecer nuestro total respaldo para el paso siguiente. Si necesitan la ayuda que necesiten, financiera, lo que sea, para ver si hacemos un plan piloto aquí de cómo cambiamos porque si logramos atacar ese ángulo con efectividad, eso es mucho más importante que 1000 policías aquí en San Andrés, mucho más importante. Entonces, ¿cómo me gustaría? Yo ofrezco que yo personalmente me involucro con María Lorena, nos ponemos a ver, ustedes nos dicen a nosotros qué tenemos que hacer para ayudar, y nosotros ayudamos. Así como Paula le preguntó a la gobernadora que si yo con cierta timidez no quería como intrometerme en esta presentación, pero me pareció muy interesante y por eso vine. Y estoy muy contento de haber venido porque aquí puede haber una oportunidad realmente interesante. El hecho de que San Andrés es una isla, una población relativamente pequeña, pues aunque aquí pues, se percibe como demasiado grande, pero sí es pequeña. Si uno logra cambiar esa cultura, eso como plan piloto para poder hacer algo en el resto del país, me parece maravilloso. Entonces, yo quisiera ofrecer ese granito de arena, y lo hago con entusiasmo y con convicción. Y agradecerle a Antanas Mockus. Aquí hay una situación muy sui generis. Permítame un poco divagar en diferentes temas. Estoy entre un profesor y una profesora, porque, ¿no? Y resulta que yo vengo diciendo que lo que quiero hacer después de ser presidente es ser profesor. Inclusive ya estoy tomando algunas iniciativas, estoy dando unas clases en quinto de primaria de matemáticas, de fracciones. Un día me invita y doy las clases aquí y no me dio mal. No, ahí los estudiantes de quinto están entendiendo lo que estamos diciendo. Qué bueno, porque esa pedagogía tiene que ver mucho con la cultura ciudadana. Y en la medida en que todos seamos en cierta forma, en lugar de ser ególatras, si somos profesores, nos va a ir mucho mejor como sociedad. Y qué bueno que esa coincidencia de que tanto Auri como Antana sean docentes, profesores. Y cuando yo veía a Henry diciendo, estoy nervioso por esta cosa, por esta razón, se me vino a la cabeza una anécdota que estoy contando en estos días sobre la necesidad de conciliarnos. Aquí eso tiene mucho que ver con la paz, tiene mucho que ver con la actitud de la gente frente al contrario, y cómo podemos cambiar esa actitud y encontrar comunes denominadores para reconciliarnos. Ese es un esfuerzo que todos debemos hacer. Entonces, cuando lo veía diciendo, estoy nervioso, me acordé precisamente del momento en que yo hice las paces con Chávez. Ustedes se acordarán que yo con el presidente Chávez, que en paz descanse, tenía una pelea a muerte. Nos decíamos hasta de qué nos íbamos a morir. Nos insultábamos por la televisión, por los medios de comunicación, y nos dijimos cosas muy fuertes. Cuando pensé en lo de la paz y pensé en las condiciones que necesitamos para
lograr esa paz, condiciones que tienen que ver con lo militar, con lo policial, condiciones que tienen que ver con la correlación de fuerzas y la voluntad de la contraparte de buscar la paz, pero había una condición muy importante que era el respaldo de la comunidad internacional a un proceso como el que estamos adelantando, porque es un proceso difícil, es un proceso que en cierta forma está sentando precedente. Somos el primer país que está tratando de resolver un conflicto armado interno con el paraguas del Tratado de Roma. Todo el mundo está a la expectativa de qué vamos a hacer nosotros, porque lo que hagamos nosotros va a servir de precedente para el resto de los conflictos, por ser el primer país que está resolviendo dentro del Tratado de Roma el conflicto. Y por eso la comunidad internacional es fundamental, es indispensable, y tenerla de nuestro lado, del lado de la solución que encontremos, es muy importante. Y esa fue una de las principales razones por las cuales yo di el paso de buscar un acercamiento con Chávez. Y efectivamente, a través del expresidente Kirchner, se hizo ese acercamiento y finalmente acordamos que nos encontrábamos el 10 de agosto del 2010, 3 días después de mi posesión como presidente de la República, en la quinta de San Pedro Alejandrino, un sitio simbólico, el sitio donde murió el libertador Simón Bolívar. Y entonces llegó Chávez al aeropuerto. Yo estaba con la canciller esperándolo en la quinta de San Pedro Alejandrino, y estaba con los mismos nervios de Henry. Yo no sabía cómo iba a afrontar yo a Chávez después de semejante relación que habíamos tenido y durante tantos años. Y entonces él llegó al aeropuerto y como le gustaba tanto dar declaraciones, pues se bajó del avión y dio unas declaraciones a la prensa. Aquí estoy en la hermana República de Colombia, vine con la bandera de la paz, vine a mejorar nuestras relaciones, somos hermanos, y vine el día muy especial del cumpleaños del presidente, que cumple 48 años. Yo cumplía 58. Entonces, pero ahí se me encendió la chispa y dije, aquí hay una oportunidad para de pronto aplacar esos nervios en los que estaba y usar un poco el humor. Y entonces Chávez se montó en su caravana y se fue para la quinta de San Pedro Alejandrino, y yo lo estaba esperando muy formal con la canciller. Entonces llegó en su carro, se salió del carro y se vino y se me abalanzó a abrazarme. Entonces yo le estiré la mano muy serio y le dije, esto comenzó muy mal, presidente Chávez. Y él quedó sorprendido. ¿Qué pasó, presidente Santos? Y le volví a decir, esto comenzó muy mal. Usted hizo unas declaraciones que me ponen en serios problemas. Digo, ¿pero qué pasó? Ya estupefacto, no entendía lo que había pasado. Le dije, usted le acaba de decir al país entero que yo cumplo 48 años y usted no se imagina lo que ahora me va a exigir mi mujer. Entonces eso rompió el hielo, y desde ese momento hasta el día en que se murió tuvimos una muy buena relación, así pensáramos diametralmente distinto. Éramos como el agua y el aceite. Él pensaba una cosa y yo pensaba la otra, pero mantuvimos una buena relación. Y eso además ha ayudado muchísimo al proceso de paz. El papel de Venezuela, lo que Chávez ayudó para iniciar este proceso, pues ha sido muy importante. Quería contar esa anécdota porque no me resistí cuando vi a Henry diciendo, estoy como nervioso. Yo también estaba nervioso en ese momento. Pero quiero además decirles aquí a todos ustedes, a la gobernadora y al presidente de la Cámara de Comercio, que también esta es mi primera visita a San Andrés después de ser reelegido, y vengo a reiterar mi compromiso con San Andrés. Mi compromiso que ha sido un compromiso total. Yo me acuerdo que más o menos en esta misma época, hace 4 años, vine
La primera decisión que tomamos fue prohibir la exploración de petróleo cerquita aquí a las islas. Tomamos esa decisión y después nos comprometimos con una serie de inversiones que han venido creciendo poco a poco, y hoy podemos decir, y creo que las cifras no mienten, que hemos invertido casi el triple de lo que se invirtieron en los 8 años anteriores. Que algunas de esas inversiones se han demorado, sí, y yo soy el primero en lamentarlo, y yo quisiera que estableciéramos como un procedimiento para agilizar, porque el presidente de la Cámara me estaba pidiendo que agilizamos buena parte de esas inversiones. Estamos listos a hacerlo. Algunas veces los funcionarios, los burócratas, les gusta jugar mucho ping-pong. Entonces, en el gobierno central no dicen, eso es del gobierno de San Andrés, y en el gobierno de San Andrés no dicen, eso es del gobierno central. Y entonces, ese ping-pong demora las decisiones. Aquí tenemos una de nuestras estrellas de ejecución. Pongamos un procedimiento donde ese ping-pong no sea posible, sino aceleremos esas inversiones. Muchas de ellas ya están en proceso, algunas ya están contratando, son cifras que esta isla nunca había visto en su historia, y lo que quiero decirles es que seguiremos con ese compromiso. Como he dicho tantas veces, en la política el amor muchas veces se demuestra con presupuesto, y el presupuesto para San Andrés seguirá lleno de amor, señora gobernadora. Queremos y prioricemos. Por ejemplo, estuvimos, usted conoce muy bien, y muchos de ustedes, ese plan piloto para hacer de San Andrés la primera isla en todo el Caribe de tener energía alternativa, energía limpia. Y ese proyecto ya está en marcha. Yo le preguntaba a la gobernadora, ¿qué pasa con la primera parte de ese proyecto, que es poner a funcionar estas plantas para ¿cómo se llama la planta? La combustión de residuos. Sí, para usar las basuras para producir energía. Resulta que me dicen que falta un permiso de una cosa ambiental. Entonces, ¿cuál permiso, cuál cosa ambiental? Si está en parte, si está en para usar la basura vieja. Sí, ¿y quién da ese permiso ambiental? Tenemos que incinerar para ver. Entonces, ahí es donde se estancan. ¿Hace cuánto esas máquinas llevan aquí? Hace 2 años o más. Se van a dañar. Entonces, nosotros no podemos seguir posponiendo ese tipo de decisiones. Eso es lo que tenemos que solucionar en todos los frentes, para que el ping-pong no nos tranque las inversiones o la ejecución de las inversiones, porque sería realmente un sacrilegio que eso no se pudiera hacer. Eso se puede hacer, y la otra energía, la eólica, también ya va en camino. El expresidente Figueres de Costa Rica, que es presidente de una corporación, está entusiasmadísimo con este proyecto. Imagínense que San Andrés sea la primera isla de todo el Caribe en tener ese tipo de energía. Ese es el tipo de proyectos que yo quisiera impulsar con ustedes, con todos los sanandresanos, y con esa cultura ciudadana de participar y de pensar positivo y de pensar en grande. Esta isla es una isla demasiado bonita, demasiado importante, con gente demasiado buena, como para que nos estanquemos en esas dificultades que son totalmente solucionables. Por eso quiero reiterarles que podamos seguir trabajando juntos. Yo tengo aquí una lista de los proyectos, pues, que son muchísimos. Una parte importante se están ejecutando, algunos van más lento y otros no han comenzado, a pesar de que hace 2 años se han aprobado. Tenemos la plata, tenemos todo. Entonces, hagamos un procedimiento expedito especial. Pero volviendo al propósito de esta reunión, agreguémosle a esto ese componente de cultura ciudadana, que ustedes nos digan cómo, le digan a la isla cómo hacer, y lo que nosotros hacemos es empujar y dar todo el apoyo.
qué bueno sería que pudiéramos avanzar en eso, porque eso sí que resolvería una parte muy importante de nuestros problemas. Muchas gracias.